Hola, buenos días. Bienvenidos aquí a esta iglesia cristiana, Puerta del Cielo y Clavería en la Ciudad de México. Les damos la bienvenida en este domingo, en este día que Dios hizo para que nos gocemos en Él. Así es que vamos a gozarnos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las parábolas del Señor, pero esta es una parábola muy especial porque es actual, me la dio el Señor. Entonces vamos a ver acerca de esto. El Señor hablaba con la gente acerca de cosas de la vida cotidiana, cosas que la gente podía entender en su tiempo. Entonces, pues era muy bueno esto, ¿no? Era muy bueno esto, porque pues esos principios tan profundos acerca del reino de los cielos se podía entender de una manera muy sencilla. Generalmente decía, ¿no? El reino de los cielos es semejante a... Y entonces ya entendíamos que era semejante a determinada actividad, a determinada situación de la vida cotidiana. Dice Marcos 4:34, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos, ¿verdad? ¿Por qué hacía esto? Pues para que los fariseos o la gente soberbia pues no los entendiera, y para la gente sencilla, pues sí. En este caso vamos a hacer una analogía a mí me gusta mucho los idiomas, me gusta mucho aprender. Vamos a hacer una analogía entre el aprendizaje de un idioma y el reino de los cielos. Yo tenía una idea, o sea, me gustan mucho los idiomas, pero pues tenía una idea, por ejemplo, de París. Vemos camisetas, vemos la Torre Eiffel por todos lados, hemos escuchado música, hemos visto pinturas de grandes pintores franceses, y bueno, todo eso pues como que forma parte y más ahora con la globalización, pues todos estamos enterados de muchas cosas de todo el mundo. El idioma, pues aunque es bonito y todo eso, pues yo al principio pues, no lo entendía nada, pero bueno, estamos habituados a escuchar y a saber que todo eso existe. Y así pasa con Dios, y así pasa con su palabra. Escuchamos de Dios, le hemos oído de Él, hasta tenemos probablemente una Biblia en nuestra casa, le hemos intentado leer, no le entendemos. O sea, al principio es algo, pues, que está ahí, que sabemos, pero que no conocemos a profundidad. Hemos escuchado de Dios, a lo mejor también hemos sido enseñados en una religión, tenemos esa idea, ese concepto de Jesucristo, pero si no hemos nacido de nuevo, si no hemos tenido esa conversión real, verdadera, pues es difícil que podamos tanto entender su palabra, porque no nos ha sido revelada para nuestra propia vida. Tengo un hijo que vive en España, por lo cual pues en algunas oportunidades he podido ir, pero supe que un amigo vivía en París, entonces pues hubo esa conexión y me invitó a pasar una semana. Por mi cuenta investigué un poquito acerca de las palabras más sencillas que pudiera yo saber para comunicarme. Gracias, por favor, buenos días. No sabía nada de la cultura, no sabía absolutamente de nada. Un poco acerca de la Revolución Francesa, la guillotina y ya. Y así pasa también en nuestra vida con relación al reino de los cielos. Un día nos enteramos que un amigo, que una persona, que un conocido está asistiendo a una iglesia cristiana y nos invita a algún servicio. Entonces tenemos esa oportunidad de escuchar de Jesús y del reino de los cielos de una manera
distinta. Así tenemos nuestro primer acercamiento a esa cultura, a ese reino de los cielos. Estoy haciendo esta comparación con ese viaje a París, a otra cultura, a otro país. Entonces así lo estamos haciendo como una comparación. Escuchamos entonces acerca de Jesús y tenemos la oportunidad de tener un acercamiento más. Ahora nos regresamos al viaje. Ya tengo la invitación y ahora voy a asistir, voy a ir. Voy de turista, porque siempre cuando nos acercamos a una ciudad o algo, pues, ¿qué es lo que vemos, no? O sea, lo vemos todo con ojos nuevos. O sea, estamos viendo con curiosidad, todo nos asombra. Y entonces empezamos a hacer, inconsciente o inconscientemente, hacemos comparaciones de cómo se vive en un lado y cómo se vive con otro, ¿no? Empezamos a ver que en París pues es una ciudad hermosa y es el primer mundo y vemos las calles pues limpias y vemos que los servicios funcionan y que muchas cosas que empezamos a ver, ¡ay! Está bien suave, ¿no? Está muy bien porque viven mejor. Bueno, pero en el reino de los cielos nunca se va a comparar un país, ni un planeta, ni nada se va a comparar al reino de los cielos. Cuando vamos y empezamos a conocer del reino de los cielos, en esa iglesia, empezamos a ver con curiosidad la vida de los cristianos, cómo hablan, cómo se comportan. A mí me asombró mucho la primera vez que asistí, la luz en la mirada de la gente, la paz que tienen en medio de los problemas, la fe, la respuesta de Dios a sus oraciones. Y entonces empezamos a comparar nuestra vida y así es como nos enamoramos de Jesús. Llegamos a enamorarnos de Jesús. Y bueno, pues a mí me pasó que me enamoré de París. Bueno, entonces se acaban las vacaciones, pero ¿qué pasa? Me quedo picada y entonces decido aprender francés. Quiero aprender el idioma del amor. Y si lo vemos desde el punto de vista del reino de los cielos, pues es cuando nos enamoramos y queremos aprender a hablar con Dios, queremos aprender a orar, queremos aprender a hablar ese idioma poderoso que al declararlo, entonces las cosas son, porque dice la palabra que hablemos las cosas que no son como si fueran. Si yo a mi hijo le estoy diciendo que es tonto, pues entonces ya lo etiqueté y ya se quedó así y además va a cumplir eso. Pero si yo estoy hablando la palabra de Dios, que es palabra buena para mi hijo, entonces voy a estar declarando que es un varón valiente, que está lleno del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios prevalece en su corazón para que tome decisiones correctas y de acuerdo a lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, entonces comienzo a hablar. Y eso es lo que pasa cuando uno aprende un idioma, ¿verdad? Empieza a hablar esas frases, esas palabras para poderse comunicar. Entonces, con esto que me quedé picada, ¿qué dije? No, yo quiero probar más. Yo quiero introducirme, quiero tener un viaje de inmersión. Estar un tiempo ahí, vivir ahí, tomar el metro todos los días para irme a mi escuela. Me voy a ir a estudiar. Entonces, después de un montón, ¿qué haces para una cosa así, un proyecto así? Pues, bueno, hice cosas inverosímiles para trabajar y para conseguir dinero, pero muchísimas cosas, o sea, muchas. Y ya después de ese tiempo pude llegar a tomar ese curso, ese viaje que hice de inmersión y vivir ahí un tiempo corto, pero que me permitió conocer gente, me permitió pues sentir el ambiente, ¿no? A ver qué se siente estar ahí. Y así pasa también
cuando nosotros decidimos conocer a Jesús, conocer su palabra, estudiarla, la palabra de Dios, discipularnos, ver de qué se trata ese reino, a qué se refiere, cuáles son sus leyes, porque si yo voy a manejar, por ejemplo, o sea, no conozco las leyes, por ejemplo, en Inglaterra, que manejan del otro lado, ¿no? Y pues, o sea, eso es difícil, yo creo que al principio, que uno pueda conocer primero y después aplicar, para no estar teniendo transgresiones a la ley, ¿no? Y bueno, ya que queremos conocer a Jesús, entonces queremos vivir en el reino de los cielos, ver qué se siente estar en la presencia continua del Señor, aprender la cultura y el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es el lenguaje de la fe. Voy a la escuela en París, tengo compañeros de todos los países. Todos tienen diferente educación, todos tienen diferente cultura. Hay italianos, hay alemanes, hay de todo, de todas las religiones, de todo tipo. Pero cuando estamos ahí en las clases, ¿qué hablamos? Francés. Porque yo no entiendo el alemán, no entendía yo el italiano. Entonces todos coincidimos con un solo lenguaje. Lo mismo pasa en la iglesia. Venimos de diferentes tipos de educación, de cultura, de contexto social. Podemos comunicarnos y tener comunión los unos con los otros porque tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu y hablamos el mismo idioma. Entonces, unos pueden ser poetas, otros pueden ser licenciados, otros pueden ser de todos los estratos sociales, pero aquí todos somos iguales. Aquí todos somos hijos de Dios y estamos hablando el mismo idioma. Esa fue la experiencia que yo pude tener al ver y experimentar la vida ahí en París, el alimentarme, el comer, el saber cuál es la comida típica, disfrutar el arte, los museos, convivir con la gente, pues hasta aprender los chistes. Entonces, ¿qué sucede en mí? Ahora surge otro anhelo, que es que la gente que amo pueda experimentar lo mismo. Entonces, al estar ahí, ¿en quién pensaba? Pues en mi esposo. O sea, decía yo, es que tiene que ver esto. Al pasar por el río Sena, al pasar por abajo de un puente, el puente nuevo, se le llama, entonces es la tradición de que se den un beso. Entonces, imagínense que esté yo allí y vaya y todas las parejas y todo el mundo está pasando y todo el mundo se está dando besos y yo... y chille, ¿por qué? Porque yo quiero a mi viejo, yo quiero a mi esposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo regreso, le tengo que contar todas las maravillas que vi y provocar en él ese anhelo de que algún día estemos allí. Y así pasa también cuando conocemos el reino de Dios. Cuando experimentamos los milagros, cuando experimentamos esas oraciones contestadas, ¿qué queremos hacer? Compartirlo. Eso es muy importante. Entonces, queremos que experimenten esos beneficios, que sean hijos de Dios, que empiecen a escuchar, hablamos a otros acerca de lo que hemos visto y vivido con Dios. Entonces damos nuestro testimonio y decimos, ¿sabes qué? O sea, como te amo, yo quiero que tú estés bien. Muchas veces vemos la situación de tristeza, de soledad, de enfermedad en otras personas y nosotros ya vivimos esa experiencia de vernos siendo sanados, siendo restaurados en todas las áreas de nuestra vida y entonces queremos compartir esto. Hasta ahí se quedó mi testimonio.
pero hay gente que busca más en el sentido del viaje y de todo esto. Hay quien no se conforma con haber estado, probado y vivido, sino que quiere quedarse, y así fue con mi amigo. O sea, mi amigo fue, ¿y qué empezó a hacer? Pues a buscar trabajo, a buscar una manera de cómo quedarse, buscar la ciudadanía primero, después ya la nacionalidad, para poderse quedar ahí porque le encantó. Pues así también nosotros, o sea, nosotros no nos conformamos, nunca nos conformamos, dice la palabra de Dios, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que es un cambio de mentalidad para poder vivir en otro lugar, con otras costumbres, con otras leyes también. Entonces, ¿qué pasa? Buscar la nacionalidad, necesitan renunciar a la suya, ¿sí? Y bueno, estoy convencida de que para mí México no hay dos, y aquí me puso el Señor y yo amo México, pero en el sentido del reino de los cielos, necesitamos renunciar al mundo, necesitamos para poder vivir y disfrutar de todos los beneficios que nos tiene el ser un ciudadano de un reino, del reino de los cielos, donde además tenemos una relación personal, cercana, íntima, con lo que podría ser el presidente de París. Ese señor ni me conoce, ¿no? Ni, bueno, hay un día donde dejan entrar a las casas, a la casa del presidente y a todas las oficinas de gobierno y a todos lados, a los museos, a todos lados gratis. Entonces la gente, pues es muy bonito porque pues entran a la casa o donde está trabajando el presidente y ahí está él sentado y está saludando a la gente y la gente está circulando. Pero de eso a tener y conocer al Rey de Reyes del reino de los cielos es otra cosa. Porque entonces ya tenemos una relación personal. ¿Qué mayor palanca podemos tener que estar en la presencia de nuestro Rey? Así es. Bueno, entonces para las personas, este amigo que se fue a vivir, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a su nacionalidad para poder estar allá viviendo. Y allá está, allá, y pues está muy contento, ¿no? Dice Génesis 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y así nosotros, ese llamado también es para nosotros. Nosotros dejamos ese mundo, dejamos esas costumbres, dejamos cómo hemos vivido hasta ese momento, y vamos, no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor, porque dice, tú deja todo, y Abraham obedeció, pero no sabía ni a dónde iba, y tuvo que pasar muchísimas cosas, y ni siquiera vio la posesión real de la tierra prometida, porque esto ya se fue dando a través de las generaciones, pero él obedeció. Y este es un llamado que el Señor nos hace a nosotros para que dejemos toda esa cultura, todo lo que habíamos aprendido y que empecemos a conocer la Constitución, ¿verdad? Una Biblia, la Constitución del reino de los cielos, para que ya lo vivamos. No necesitamos trasladarnos a otro país, ni nada. Ahí donde nosotros estamos, ahí se establece el reino de los cielos, ahí lo comenzamos a conocer y entonces empezamos a través de la palabra a conocer esa constitución de ese reino para que nos sepamos mover, para que no haya transgresiones a la ley, para que podamos vivir con todas las bendiciones.
Entonces, en cuanto a las lenguas, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 competencias lingüísticas, ¿no? Que es hablar, que es leer, que es escribir y es la comprensión, ¿no? De la lectura. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 4 competencias para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos, porque ya se me está acabando el tiempo. Tenemos congregarse. Son los pilares en los cuales nosotros vamos a ir creciendo. Si nosotros dejamos una de estas competencias, las dejamos y no les damos la atención debida, entonces vamos a estar desbalanceados. Se necesita para una mesa, se necesitan las 4 patitas. Si una patita no funciona, se va a caer. Aunque tenga 3 más, se va a caer. Entonces necesitamos estos pilares para nuestro desarrollo ya en el reino de los cielos. El primero, vamos a decir que es congregarse, porque es importante que vengamos y que podamos establecer esa comunión los unos con los otros, siendo tan distintos en el mismo Espíritu de Dios, para que crezcamos como iglesia, como hermanos. Porque oír la palabra de Dios es muy importante. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios, es un alimento parejito para nuestra familia, ¿no? No uno se dedica a comer chatarra y otro se dedica a vegetariano, otro se dedica a diferentes cosas, a comer diferentes cosas, sino que este alimento es el que precisamente Dios tiene para este tiempo y para esta familia espiritual, y es lo que vamos a recibir. Es importante que tomemos notas. Estaría muy bien que trajeran su cuadernito. He acostumbrado a tomar notas, porque pues eso me ayuda a aprender más o a revisar algunos de los aspectos que Dios me ha dado, o son mismos testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que podemos nosotros ir escribiendo de lo que Dios nos va hablando. Dice la unidad, también es muy importante la unidad. En Mateo 18:20 dice la palabra de Dios, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Igualmente en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, todos estaban juntos y en el mismo lugar. Por eso insistimos en que puedan venir ya a presencial, porque es aquí donde Dios derrama bendición y vida eterna, también así lo dice. Otra de las competencias, pues, es orar. Orar a Dios, aprender a orar, y que no es, bueno, es algo tan sencillo, pero nosotros lo hacemos tan complicado, porque es simplemente sentarte a platicar con Dios, con tu papá. ¿Cómo lo harías? A lo mejor no tuviste un papá muy comunicativo, pero Dios sí es un Dios que escucha todo, que para Él no hay nada tonto, no hay nada banal, no hay nada, todo lo que tenga que ver contigo, todo lo que tú hables, todo le interesa a Dios, todo, absolutamente todo. Hablar con Dios, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Sí, luego a veces parecemos loquitos, pero andamos hablando. Y oye, Señor, y ayúdame, y a ver, le pongo más sal a la comida, todo el tiempo hablando con el Señor, y tomar un tiempo especial para escucharlo, para Él, porque luego también es muy fácil decir, no, sí, yo también oro todo el día, pero cuando uno aparta un lugar, recibe una revelación especial de Dios, recibe la visión que tiene para tu vida, los planes que tiene para tu vida. Es ahí donde todos esos asuntos en los cuales es importante tomar decisiones, ahí es donde se definen, donde Dios te da el consejo para que
pues para que tengas éxito en lo que estás emprendiendo. Es muy importante. Dice de esto que también entre nosotros, como pueblo de Dios, en Efesios 5:19 tenemos, dice que hablando entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Por eso es importante que pues estemos y participemos de la alabanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. Dice la palabra que la alabanza pues es una habitación que nosotros formamos para que el Señor se manifieste. Dios está en todos lados, todo el tiempo. Pero Él se manifiesta de una manera especial. Preparamos también nuestro corazón para recibir la palabra. Y bueno, leer la Biblia es otro de los pilares que necesitamos, de las competencias que necesitamos para crecer espiritualmente, porque es la constitución del reino. Aquí está todo lo que querramos saber, todo se encuentra contenido aquí en la Biblia. Dice Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a sus padres. Entonces hay una tierra prometida, espiritual y a lo mejor hasta real que nosotros debemos de tomar. Y aquí está todo lo que necesitamos para lograrlo. Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hablar con Dios es algo impresionante. O sea, estamos acostumbrados o lo asentimos intelectualmente, pero hablar con Dios cuando ya hemos visto que es un privilegio que Jesucristo, por medio de su sacrificio, haya sido roto ese velo que se abrió para que pudiéramos entrar confiadamente a la presencia de Dios, y no debemos de darlo por hecho, sino que debemos recordar que es un privilegio que solamente el sacrificio de Jesucristo nos lo ha permitido. En 1 de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcan para salvación. Esta es otra versión, pero bueno, tenemos. Y por último, compartir esa fe. Es eso que ha sucedido en tu vida, ese milagro glorioso de ser salvo, de que tengas la convicción de que el día que tú fallezcas vas a estar en la presencia de Dios. O sea, que eres salvo, que ya te salvaron del infierno. O sea, qué maravilla es que podamos nosotros tener esa convicción de que Dios nos ama tanto, de que estamos siguiendo sus pasos, y que además podemos nosotros compartir esta bendición a los demás. Dice en Marcos 16:15, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En 2 de Corintios dice: así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. Y esta es una misión que tenemos todos los cristianos, no nada más los evangelistas o los misioneros. Todos queremos estar todos juntos en la presencia del Señor, a todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, toda la gente que a través de nosotros pueda conocer a Dios. Es muy importante. Entonces, estos son los pilares que tenemos y que son básicos, pero que esto es lo que nos hace ser partícipes del reino de los cielos. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos
por esta enseñanza, mi Dios, y Padre, pues queremos cada uno, Señor, en su corazón, la disposición para ir más allá de lo que hasta ahorita ha conocido. Si alguien está en el primer paso de solamente haber oído, hoy tiene la oportunidad de conocerte. Hoy, Señor, tiene la invitación para conocer el reino de los cielos, para ir y habitar para aquellos que solamente lo han conocido como turistas, que se han enterado de cosas o que son simpatizantes. Hay quienes, Señor, ya quieren ser ciudadanos del reino de los cielos. Y hay quienes queremos habitar constantemente, Señor, formar parte, Señor, de tu gente, de tu pueblo, de tu ejército, Señor. Y pues aquí estamos, Padre Santo, toca los corazones, ve los corazones, Señor. Y yo te pido, Señor, que pongas inquietud para que cada uno, Señor, tome la decisión hasta dónde quiere llegar contigo, Dios. Y te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Los amamos mucho y los extrañamos y queremos verlos aquí. Así es que los animamos a que vengan. Gracias.